conocer cosas que muy poco se conversa, podríamos decir, en los medios de comunicación en general, y cuando se conversa suele tener una mirada estimativa Sí, sí, sí. sobre... Juanpi nos va a presentar un poco una temática sobre las personas trans, por un lado, y por otro lado la compañera Lisi también nos va a colocar un poco una actividad que se piensa para este viernes sobre una acción contra la violencia hacia las mujeres. Es un poco lo que tenemos hoy, Roger. Genial, espectacular. Adelante. Buenas tardes, Roger, Lizzy y Fran. Disculpen que estaba poniendo el equipo. Sí. Bueno, entonces continuamos con el primer tema, que se presentó un informe este 29 de agosto sobre la situación de violencia hacia el colectivo de trans, colectivo de personas trans. Esta investigación se realizó en el marco del proyecto Avanzando en Derechos para las Personas Trans, implementado por la Asociación Panambí, una asociación de mujeres transgénero. Este informe, por un lado, se centra en una acentuada violencia y discriminación que se da hacia ellos, hacia ellas, perdón, hacia ellas. Acontecía en el último año, el 2017, ¿verdad? Hasta el presente, donde se analiza la intervención del Estado. Ellas dicen que es un Estado ausente, que es un Estado que le abandona especialmente a las personas trans y o LGBT, y que es también cómplice de los grupos de personas fundamentalistas, ¿verdad? Que es lo que están en contra de ellos. Por otro lado, también se centra en la lucha permanente de esa organización, de esa asociación y de las demás organizaciones defensoras de derechos humanos. Este informe cuenta también los antecedentes, la historia del movimiento de trans y también toda la violencia causada desde el Estado en tiempo de la dictadura y también en tiempo de la democracia. Porque actualmente ellos sacan informe y hay 55 asesinatos en tiempo de democracia, imagínate, de personas trans. Y bueno, entrando también en los asesinatos, el 30 de agosto hubo un crimen de odio, se le asesinó a la mía Noemí, o sea, ella se identifica con ese nombre, en el registro civil estaba como Leonardo Manuel Gómez. Un joven mató y le quemó a esa persona en Paraguarí, y el joven es un autor confeso. Él confiesa que realizó ese crimen y además se encargó de llevarle a la policía hasta el hecho donde cometió ese crimen, hasta un bosque. Le lleva a la policía y le muestra ahí donde está el cuerpo, donde dejó el cuerpo de Aida Noemí. El cuerpo en estado de descomposición, y ahí se ve la policía, entonces ve que ella fue brutalmente asesinada a machetazos y luego incinerada, ¿verdad? Esto ocurrió en Paraguarí. Era funcionario del Senave la víctima. Y bueno, el detenido es César Guzmán Franco, y eso. Genial. Le tenemos para conversar con la representante de la organización Panambí. Mariana, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos los presentes y también a los oyentes. Acá estamos Juanpi, Lizzy, Roger y quien te habla, Francisco. Ya le escuchaste la pequeña introducción que ya hizo Juanpi. Sabemos que la organización Panambí presentó un informe sobre asesinato de las personas trans durante los últimos 25 años. Mariana, ¿puedes comentarnos un poco cuál es la idea del informe y qué cosas se destacan en ese informe? Bueno, el informe fue que casos de violencia sobre derechos humanos hacia la población trans del año 2017. Si bien este ya es el cuarto informe que estamos lanzando. El primero fue Vida hasta la muerte. De ahí se centra todos los homicidios que han sucedido desde la época de la caída de la dictadura de 1989
hasta el 2013, que tendrían sus 54 asesinatos, ¿verdad? Y que todas quedaron impunes. Y en el 2016 se presentó nuevamente otro informe que habla de los casos de violencia. Y este informe es del 2017 que habla un poco del poder legislativo, ejecutivo, los tres poderes del Estado, ¿verdad? Es un poco como para evidenciar, ¿verdad?, la injusticia que se cometen hacia la población trans, digamos. Y bueno, con este informe lo que pretendemos es incidir ante el Estado para que se hagan políticas públicas hacia la población y que no queden más impunes todas las violencias que sufrimos las mujeres trans, las múltiples violencias de derechos humanos. Si bien este último caso, que es del asesinato de Ada Noemí, que bien se ve bien que es un caso de odio, porque imagínate matarla primero a machetazos y luego incinerar, no sé cómo podrías describirlo. Decime, Mariana, una preguntita sobre el tema este de violencia del Estado hacia las personas trans. ¿Cuáles son las cosas, las problemáticas centrales que ustedes destacan o se destacó en este informe? Una de las grandes problemáticas que tenemos es con las autoridades, por ejemplo, la parte de los policías, ¿verdad?, o la comandancia, que si bien la población, el 98% ejerce el trabajo sexual en Paraguay, las personas trans ya que no tienen otro medio de ingreso. ¿Qué pasa? Los oficiales de las zonas rojas son los mayores proxenetas, digamos, de la población trans, ya que piden coima, por ejemplo, favores sexuales a cambio de que la dejen trabajar en la zona libremente. O también a los clientes mismos se le para y a la chica trans se le saca del lugar y los oficiales proceden a pedirle plata a cambio de no llamar, por ejemplo, a la medio de prensa o cosas así. Entonces, la mayor denuncia sale de la zona de trabajo sexual, de parte de los oficiales que están en esa zona, por ejemplo, zona Mariscal López, la terminal, y otras zonas donde hay mayor chicas trabajando, que ejercen el trabajo sexual, mejor. Mariana, ¿qué tal? Lizzy te saluda. Bien, Mariana, estamos hablando de 54 casos de asesinatos a mujeres trans y hablamos de una total impunidad con respecto a estos casos. Ustedes como organización, porque conocemos el trabajo que vienen llevando, ¿tienen algún apoyo jurídico, algún trabajo con abogados, abogadas, están articulados en alguna manera para, no sé, para llevar adelante el seguimiento de estos casos de asesinato o violencia hacia las mujeres trans? Así mismo, estamos ahora, tenemos un convenio con la INEFI, trabajar en conjunto, donde ellos nos acompañan en los casos de homicidio o violaciones de derechos humanos, ¿verdad? Esto va bajo un proyecto que tenemos con Diaconía Paraguay, que también apoya en la parte financiera, digamos, tanto para realizar los informes y también un poco de rubro para asistentes jurídicos y también las reglas trans, ¿verdad?, desde personas trans de América Latina y el Caribe, ¿verdad?, que tenemos proyectos con ellos y de las cuales hay rubros como para asistentes jurídicos, ¿verdad?, quienes nos acompañan acompañan los casos. Bien por ahora llevamos 60 casos de homicidio de personas trans. En estos dos últimos asesinatos se encontró que el victimario fue arrestado, ¿verdad?, pero de las cuales en una estamos por llegar a juicio oral, que es el caso de Romina del 2017. Ahora vamos a ir con todo también contra estos chicos César, que también aceptó haber cometido el hecho de homicidio, ¿verdad? Pero
el caso de que vamos a pedir la pena máxima, ¿verdad? Por lo menos en estos dos casos, porque si bien recordamos también en el 2016 el tema del asesinato de Nadine, que fue en San Lorenzo, que también tuvo un culpable, se le agarró al agresor, pero este también salió con medidas sustitutivas, tuvo varios, o sea que salió a favor de la justicia, digamos. También está el caso de Andrea, 2016, que la jueza determinó prisión preventiva para para el asesino, ¿verdad? O sea que no está en el Código Penal, no le pueden dar prisión preventiva a un hombre que está acusado, a una persona que está acusada por homicidio. Y después la jueza, sin quedarse, que también hicimos una denuncia, le damos una denuncia, ya que su actuar fue de forma indebida. Bueno, sí, gracias a los proyectos y también a gente que está a favor o en la lucha con nosotras, tenemos asistencia jurídica para ayudar, acompañar los casos. Y bueno, y no estamos hablando solamente de violencia sexual y asesinato, también hablamos de violencia laboral, ¿verdad? Porque como vos estabas mencionando, 98% de las mujeres trans, ¿cuál es su trabajo? El trabajo sexual, ¿verdad? Y ustedes como organización, ¿cómo responden a los planteamientos de las mujeres en el campo laboral, ¿verdad? ¿Qué hace una mujer trans? ¿Dónde puede trabajar? ¿Hay discriminación en la parte de función pública, en el ámbito privado? ¿Cómo ustedes están trabajando en ese sentido con las mujeres trans? Así mismo, en el informe mismo se destaca, ¿verdad?, que en el ámbito laboral no tenemos acceso tanto a lo público, lo privado, ¿verdad?, ya que por nuestra identidad mismo somos discriminadas, ¿verdad?, ya que tenemos una identidad femenina, ¿verdad?, en el momento en por más que estemos empoderadas como para realizar todo tipo de trabajo, al llegar a un lugar, a la municipalidad, o sea, nuestra identidad es el mayor problema para ellos, para acceder a un trabajo digno. Entonces, ¿qué pasa? Siempre terminamos en la calle. Tengo compañeras que se han recibido de psicólogas, han metido sus papeles, la han llamado y al presentarse al lugar, dicen, te voy a llamar uno por su identidad, la identidad que ella formó, ¿verdad? Su identidad formó. Entonces, la exclusión laboral es uno de los grandes, donde sufrimos grandes discriminaciones, también en el ámbito educativo, ¿verdad? Que al formar nuestra identidad somos expulsados del ámbito educativo, ¿verdad? Entonces no llegamos a concluir la etapa educativa académica. Sí, ¿qué tal, Mariana. Mariana? Aparte de la asistencia jurídica, la organización Panambí, ¿qué otro tipo de servicios puede prestar a las personas trans? Asistencia jurídica, acompañamiento, también estamos viendo con psicólogos para que podamos trabajar, ya que como veníamos diciendo, la discriminación vivida históricamente, entonces, ¿qué pasa con las compañeras? Están totalmente, con una autoestima totalmente baja, ¿verdad? Entonces hacemos planes de contención, grupos de ayuda mutua, donde hablamos de los diferentes problemas que pasan las mujeres, las personas trans en Paraguay. Interesante. También abarcamos otro lo que es, por ejemplo, prevención, educación sobre infecciones de transmisión sexual, porque si bien sabemos también en Paraguay el 25% de la población está con VIH o otras infecciones de transmisión sexual. Entonces, ¿qué hacemos? Es hablar sobre eso, distribuir insumos, herramientas para ejercer el trabajo sexual, ¿verdad? Entonces, es un poco en esto lo que estamos
y ahora que tenemos un centro de denuncia nuevamente donde tomamos todas las denuncias y analizamos en conjunto con el asesor y le damos acompañamiento. Bueno, Mariana, te agradecemos mucho la entrevista. Acá Juanpi dice que quiere hacerte una pregunta más como para cerrar y agradecerte tu tiempo. Sí, ¿qué tal, Mariana? Sí, yo lo que quería preguntar es el tema de, creo que uno de los logros de la Asociación Panambí fue que en el caso de Irene Rotella pueda acceder a esa identidad, o sea, su nombre, en el tema del registro civil. Y en tu caso creo que está en proceso, ¿verdad? ¿Cómo fue eso? Si hubo trabas, si no le quisieron dar. Prácticamente eso. No, las dos tenemos fue aprobado, o sea, la jueza en primera instancia ya nos dieron el a favor, ¿verdad? Que sí podíamos cambiar, pero ¿qué pasa? La fiscalía apela, entonces entra en cámara de apelaciones. La verdad que hasta ahora las dos seguimos en primera instancia, ninguna de las dos puede usar eso, todavía no puede hacer el cambio en el documento, tenemos solamente a primera instancia, todavía no. El mío está en una cámara, se designó los jueces que van a llevar el dictamen nuevamente a ver si nos otorgan o no. El de Irene ya pasó hace 1 año, 3 meses, le dieron a primera instancia a favor, ¿verdad? Y de las cuales volvió a apelar la fiscalía, pues ya hace 1 año, 3 meses y ella no tiene respuesta. Entonces lo que se va a elevar es otra denuncia a otro sector, ¿verdad? O sea que ya pasó el tiempo, digamos, deberían de dar ya una respuesta, ¿verdad? Pero en todo caso ya elevar a instancias mayores, ¿verdad? Si no se puede acá, vamos a recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, una vez más, Mariana, agradecerte tu tiempo, tu predisposición y bueno, para nosotros también un aprendizaje. Muchas gracias por tus comentarios. A ustedes. Gracias, Mariana, gracias. Sí, qué interesante. Qué fuerte, ¿no? Sí, sobre esa línea también comentarles, compañeros, que el día de hoy en la mediateca, en TEDIC, se está lanzando vamos a decir, unos materiales sobre periodismo, ilustración, podcasts y fotografías, que fue una convocatoria ya hace creo que 2 meses a estudiantes de comunicación o comunicadoras interesados en narrar un poco la realidad de las mujeres trans. Sí, ¿qué es un podcast? Y son como, vamos a decir, materiales educativos. Sí, audios. Los cortos. podcasts, Ah, ¿eh? bien. Es lo que en tiempo anterior se decía, a ver, sí, materiales educativos Sí. para radio. Entonces, esta actividad se va a lanzar hoy en la mediateca, se llama Transgresoras. Sí, las personas trans en Paraguay son vulneradas en sus derechos humanos, por lo que les es negado todo tipo de protección social que brinda el Estado. Son expulsadas de su familia, excluidas del sistema educativo, no acceden a un trabajo formal y remunerado ni a una vivienda digna, impulsadas sin no traducción al trabajo sexual, que las expone a la violencia y finalmente a la muerte, siendo la última de estas exclusiones el no acceso a la justicia ni a los procesos que corresponden, quedando sus muertes en la absoluta impunidad. Acá, Roger, a mí me parece importante señalar una cuestión. Nosotros, nuestra sociedad, yo creo que hoy está iniciando un debate sobre el tema de la homosexualidad, Sí. los trans, las personas que podemos estar o no de acuerdo con la identidad sexual de alguien, pero en este caso, o sea, más allá de estar de acuerdo o no con la identidad sexual que pueda ir a construir o no, si uno quiere acompañar o no esa línea, me parece que la denuncia colocada por este colectivo va más allá de eso, digamos. Es decir, una persona, independientemente a todo, es una persona, por tanto tiene sus derechos. Y no por eso se le puede violentar, negar el acceso a otros derechos, y mucho menos generar un clima de odio que terminen no solamente afectándoles en algunos derechos, sino en la consecución de su vida misma, ¿verdad? O sea, eso me parece que es un tema fundamental, ¿verdad? Y lo otro que quería aprovechar
el comentario para decir que, bueno, a través de las redes sociales nos están Sí. siguiendo. Saludo a los compas. Francisco Jara Romero manda saludos. Fátima Estela Rayo dice, ¿dónde podemos acceder al informe? Nosotros vamos a levantar en la página de Ñengatú el informe. En En la la página de fanpage. Panambí hay también En la página de Panambí también También. está. Lamentable que estos casos queden impunes. Diego Agustín González manda un saludo. Alan Jiménez de México dice saludos bandita, muchos abrazos con cariño. Fátima pide que se le guarde el libro que ganó la vez pasada. Sí, Bueno, ahí está guardado, ahí está Está guardadísimo, esperando, parece. Fátima. Sí, y Catumío vende más Fátima Año Moyaiga tu Amuaisha Jalan en Baeva. sí, sí. Eso. Bueno, no sé si hay algún otro No, es comentario que sobre. la prensa cuando publica información dice sobre todas estas situaciones solo refuerza el estereotipo instalado en la sociedad y en la última la naturaleza progresivamente justificando inclusive estas agresiones y muertes. La dictadura estronista y los primeros años de la transición a la llamada democracia no ha sido muy distinto en esta realidad actual e incluso han tenido momentos más difíciles. Yo recuerdo que eh, en una clase de trabajo social que tuvimos una noche cuando estaba todavía la escuelita de trabajo social allá en el Instituto Andrés Barbero, enfrente del mismo del hospital La Cruz Roja, le invitamos a en una de las clases a una persona trans y nos habló, ella nos contó su experiencia, lo duro que era para ella trabajar y organizarse. Y bueno, a nosotros no nos golpeó mucho eso porque dijimos, es una realidad que no conocemos y que tenemos tantos estereotipos y prejuicios, ¿verdad? Y no, eso nos onubila mucho para poder entender esa realidad. Y me recuerdo que se fue un compañero de la OIT, que después estaba trabajando en la OIT, que estaba haciendo el seguimiento con ella. Y era un personaje muy espectacular porque era bien abierto y bueno, él hacía el seguimiento aquí también el padre Carabias, jesuita, hacía también el trabajo con las personas trans. Y bueno, era un trabajo espiritual, o sea, ¿cómo podés decir, no, pero eso es inadmisible? No, el padre de Carabias hacía un trabajo espiritual con ella, en la cual leían la palabra, meditaban, o sea, sin ningún drama, o sea, imagínense esa situación, ¿verdad? Y bueno, esos son logros y yo creo que nos cuesta todavía como sociedad. Y yo creo que a medida con el tiempo y dialogando y discutiendo, vamos a ir generando también conciencia en los derechos humanos. Pues de hecho que así tiene que ser, ¿verdad? Lo que vos estás contando son ejemplos que todas las personas deberían de seguir, ¿verdad? Porque, como decía también Francisco, son personas humanas, personas que todo el día sufren de violencias, de discriminación, y no hay que ser cómplices de eso nosotros también, no hay que, ¿cómo era? No hay que aportar a más violencia y no hay que ser partícipes del tema de la discriminación que sufren las personas trans, sino que hay que generar un cambio, hay que generar ese debate y hay que invitarles también a las compañeras y que ellas también aporten desde su experiencia y su realidad más que nada. Justamente en ese marco, este viernes hay una iniciativa que se va a llevar adelante de mujeres contra la violencia. El 7 de septiembre enseguida vamos a hablar con alguna referente de la organización que nos puedan comentar un poco sobre esta ¿Cómo actividad. se llama? Y Mujeres por la Violencia. sí, acá No. la compañera Lizzy nos va a comentar un poco sobre esa actividad. Bueno, en realidad desde la articulación feminista, ¿verdad? Que es una articulación de diversas organizaciones, partidos políticos, personas independientes, ¿verdad? Que están trabajando contra la violencia machista. Entonces, el lunes pasado, ayer 3, se realizó una gran convocatoria con excelente participación de mujeres, ¿verdad? Para pensar en una acción en repudio a los casos de violencia, coacción, de abuso, de asesinatos y de todo lo que estuvimos leyendo, informándonos la semana pasada y esta semana
que tocó mucho, ¿verdad? Toca y no solamente a mujeres, sino que realmente a los hombres también, que se sienten conscientes y se sienten personas que no apañan esta situación de violencia hacia las mujeres, ¿verdad? Entonces vamos a hablar con... ¿Ya está? Sí, ya está. Ya está, vamos a estar como... Estamos con Natu, ¿verdad? Con Sí. Natu Ver. Natu, ¿qué tal? Buenas tardes. Lizzy te saluda. Hola Lizzy, ¿cómo están los compañeros, las compañeras y un saludo a la audiencia? Muy bien, Natu. Mira, nosotros estábamos hablando con la compañera Mariana de Panambí, sobre también la acción que estuvieron llevando ellas, ¿verdad? Por su parte con este informe. Y queríamos comentar un poco contigo sobre esta acción del viernes desde la articulación feminista contra la violencia machista y también esta impunidad que se ve ejercida de tanto del Poder Judicial, las fuerzas armadas y la iglesia, ¿verdad? No sé si vos nos podés comentar sobre esta actividad. Así mismo es, Lizzy. Nada, el tema es que somos todas testigos, ustedes sabrán, la audiencia sabrá, en los casos que salieron a la luz en este último mes, en este último tiempo. Tenemos el caso del abuso sexual, la violación y la pornografía que se ejerció contra una niña de 13 años por parte de efectivos de las Fuerzas Armadas. Tenemos el caso del cura que simplemente se le dio una multa por al haber abusado de un niño, de una niña. O sea, tenemos el travesticidio de Naomi, tenemos la muerte de Basilio, o sea, una infinidad de eventos violentos que son parte de esta sociedad machista y patriarcal que estamos viviendo y que estamos muy preocupadas. Desde la articulación llamamos a otras organizaciones y la verdad que la convocatoria fue súper buena, ¿verdad? Muchísima gente asistió ayer a la Plaza de las Mujeres donde nos juntamos preocupadas a ver qué hacíamos respecto a eso. Y la verdad que todas las organizaciones que asistieron y las personas decidimos declarar lo que es un estado de alerta permanente y empezar con esta acción del viernes, pero bueno, no bajar los brazos y empezar a exigir como cuestiones también puntuales a cada uno de los órganos del Estado, también a la Iglesia, a las Fuerzas Armadas y a las instituciones que creemos y sabemos son instituciones machistas, patriarcales, que justifican este tipo de eventos, que los solapan, que los encubren. Entonces para nosotros para nosotros no es una casualidad que las penas sean tan bajas, que no se investigue, que queden en el opareí. O sea, nada de eso que está pasando es nuevo. Las Fuerzas Armadas tienen un historial de abuso sexual hacia mujeres y esta práctica que ocurre con niñas y que son llevadas en los puertos es una práctica que sabemos, que sabe la gente que vive en la zona ribereña y sabe la sociedad también, ¿verdad? Lo mismo pasa con el caso de los sacerdotes y los curas, que también es una práctica parecería ser hasta naturalizada por la propia iglesia. Entonces estamos preocupadas y queremos decir basta, ¿verdad? O sea, queremos que se empiece a tomar en serio la violencia que se ejerce hacia las mujeres, las niñas y los niños y también hacia las personas trans. Entonces ese es el motor principal, sería de la acción del viernes. ¿Y esta acción directa en qué va a consistir? ¿En una marcha? ¿En un teatro? ¿Cómo van a estar visibilizando esta acción? Y en realidad la idea es una convocatoria ciudadana para que las personas puedan acercarse a decir basta, que puedan llevar sus propias reivindicaciones y sus propios carteles y ahí hacer presencia masiva. Queremos que haya gente, queremos que las organizaciones se sumen a levantar la letra y nada, ahí va a haber un micrófono abierto para que la gente pueda expresarse y la idea es nada, encontrarnos y decir no más impunidad y decir basta la violencia, ¿verdad? O sea, en primera instancia es encontrarnos y reconocernos movilizadas por esto, ¿verdad? O sea, la idea es como una juntada frente al Panteón, no está planteándose como una marcha, sino más que nada como una congregación, ¿verdad? No sé. Bueno, nos reiterás la hora y el lugar y así culminamos contigo también la entrevista, Natu. Genial, es el viernes 7 a las 7 p.m. a las 19 horas enfrente al Panteón de los Héroes en Asunción. Y la idea también es que si se pueden movilizar en otras ciudades las compañeras, sería genial, ¿verdad? Poder replicar las acciones en otros puntos del país, ¿verdad?
Muchísimas gracias, Natalia. Decino por último, ¿cómo se puede contactar con las organizadoras en este caso para coordinar esta actividad? Y nos pueden encontrar en nuestras redes de Paro Mujeres Paraguay y ahí contactamos, estamos en Facebook, estamos en Twitter y estamos en Instagram. Muchísimas gracias. Acá en nombre de Roger, Lisi, Juanpi y todo el equipo El Destape y Ñengatú, te agradecemos tu tiempo, Nati. Gracias al Destape, gracias al equipo, suerte ahí, chicos y chicas. Ok, gracias. Bueno, y se vienen movidas importantes Sí. en el ámbito, por un lado, de la lucha de las mujeres. Sí. Yo querría como colocar en el ámbito de la lucha por el reconocimiento de género, ¿verdad? En realidad de las compañeras, de los compañeros también. Y en ese sentido nomás decir que evidentemente la lucha contra la violencia hacia las mujeres por un lado y por otro lado la lucha del movimiento feminista viene en crecimiento en nuestro país. Yo creo que en América Latina en general es necesario que todos y todas con respeto y con dedicación podamos sentarnos a dialogar, a hablar, a replantearnos cuestiones, a replantearnos cosas y sobre eso construir nuevas formas de relacionamiento, ¿verdad? Entre varones y mujeres, entre niños y adultos, entre jóvenes y digamos ancianos. Entonces me parece que es una invitación sobre todo a replantearnos cuestiones por un lado, en términos sociales podemos decir. Y por otro lado me parece que el Estado tiene una deuda en ambas entrevistas. Escuchamos que el Estado está casi ausente en términos de respuesta o la respuesta que dan sobre las temáticas son muchas veces de complicidad ante situaciones de violencia, de crimen y un montón de cosas. Entonces, en ese sentido me parece importante lo que nos coloca un poco tanto Mariana hace rato en la entrevista inicial y ahora Natu, ¿verdad? Sí, también las organizaciones que trabajan con niños, niñas, adolescentes, ¿verdad? El día de hoy, CEDIA, CODEUPI y CERPAC sacaron un comunicado, un pronunciamiento público ante los casos de abuso sexual, coacción y pornografía infantil contra un adolescente por efectivo de las Fuerzas Armadas de la Nación. Entonces nos encontramos hoy con todo el sector social movilizado, como dijo Natu, alerta también por lo que puede llegar a acontecer, por la impunidad también que en muchos casos se dio, tal es el caso de 5 cadetes que fueron condenados en el 2008 a 8 años de prisión por violar a una oficial de la Academia Militar. No sé si recordás, hoy el surtidor nos está haciendo recordar esto con un flyer que sacaron el año pasado, que el Tribunal Militar condenó a una mujer por amamantar cuando tenía derecho, ¿verdad?, a ejercer dar la leche materna a su hijo o a su hija, ¿verdad? 45 días de prisión a una militar. Y bueno, y hoy el que nos afecta más recientemente son los 13 militares imputados marinos por la violación sexual hacia una niña de 13 años, ¿verdad? Entonces estos casos realmente, así como dijo Francisco, no pueden quedar impunes ante el Estado, ¿verdad? Pero entendemos también que hay, como en el caso de las mujeres trans y como en el caso de muchos otros casos de abuso sexual, en este caso, quedan con la impunidad de parte de la Fiscalía, ¿verdad? No se hace el seguimiento que corresponde, no se eleva la causa. Entonces por eso justamente, ¿qué es lo que hacen las organizaciones que luchan por proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes, ¿verdad? Y recurrir a las instancias internacionales. No solamente pasa esto en nuestro país, sabemos que esto pasa en toda la región, en todo el mundo, ¿verdad? Violaciones hacia la autonomía de los cuerpos de las mujeres, de los niños y de las niñas, ¿verdad? Entonces, más bien en ese caso acompañamos también y vamos a darle la difusión que corresponde a esta acción, que plantea ser más bien visibilizar que hay una ciudadanía que no quiere estar callada ante esto, ¿verdad? No quiere estar callada ante estos abusos por parte de personas que creen que tienen poder sobre los cuerpos de otros y de otras. Sí, decirle a la audiencia que puede encontrarnos en Twitter como @ñengatú_py, en Facebook como Ñengatú y en Twitter @el_destape, en Facebook también. También pueden llamar al 021 37 47 46. Voy a leer los comentarios nuevos que están haciendo los compas, o sea, los que nos están viendo a través de Facebook en vivo.
Israel Rivera dice, felicitaciones compañero, fuerza desde Perú. Internacional en nuestro programa, Roger. De nivel. Más o Ana menos. Jiménez de México manda saludos, ahora Perú. Albino Villalba, saludo para Ñengatú. Charlie Marín también, fuerza compañero, abrazo grande, los mejores éxitos, dice. Y los comunes honestos somos más, vamos por el cambio, dice Charlie Marín. Albino nomás decirles que se podría mejorar el sonido. Dice, mira, hacemos lo posible, Albino, para que el sonido sale un se poquito escuche más fuerte. bien, pero bueno, Hasta ahí nomás. lo mismo dijo también Fátima hace rato, ¿verdad? Así que también vamos a ir hablando un poquito Hay más un fuerte. microfonito ahí que Sí. estamos usando con Kai. Sí, Y agregar a todo esto, que es lo que nosotros veníamos discutiendo en nuestras programaciones anteriores, de qué nos espera en este nuevo gobierno, y bueno, ¿qué hará este gobierno con estos temas, verdad? Vemos de violencia, violaciones, discriminaciones hacia prácticamente todos los grupos de personas, ¿verdad? Están las personas trans, están los niños, las mujeres, inclusive también casos con hombres, ¿verdad? Por Sí. decirlo así. Claro. ¿Y qué hará este nuevo gobierno con Sí. respecto? No, yo, algo que me toca de cerca, porque yo lo vivo ahora diariamente, es el tema de las personas con discapacidad, ¿verdad? O sea, es un grupo reducido, o sea, vos decís, pobre, discapacitado, bañadense, indígena, mujer, negra y niña. Ahí tenés todito, ya tener la olla, ya. y ahí peitelan de No, situación. y ahí peitelan del mundo, ya. Entonces, yo creo que hay barreras arquitectónicas y barreras mentales que todavía nos cuesta en nuestra sociedad, que tenemos que superar esas barreras, ¿verdad? O sea, yo sé que para una persona entre comillas normal, una escalera no es un impedimento, ¿verdad? Pero para una persona con discapacidad física, una escalera es un impedimento, ¿verdad? Y nuestra sociedad está minada de barreras, ¿verdad? O sea, subirte en el micro es un desafío. Y fíjense, una persona con discapacidad física que está en silla de ruedas está privada de trabajar, está privada de estudiar, o sea, no puede ser una persona independiente, o sea, no hay micros adaptados con ese supuestamente discurso que iba a haber micros adaptados para personas con discapacidad física. Era mentira, no se logró eso, o sea, ¿qué No cosa cobran mal pasaje para eso. Claro, ¿qué cosas vos podés lograr cuando le provees a esa persona con discapacidad física que está en silla de ruedas la movilidad? Esa persona puede estudiar, puede trabajar, puede salir, o sea, acá no hay ascensor, ¿verdad? O sea, son cosas que muchas veces no nos pasa por la mente, de cómo podemos nosotros manejar esas situaciones de diferencia. O sea, yo creo que esta sociedad es muy heterogénea, hay una diferencia en todas las sociedades, eso pasa, ¿verdad? Entonces, yo creo que necesariamente, y esta es una de las formas de organizarnos, son frentes de lucha que hay que protestar, hay que manifestar, y únicamente, ¿verdad? Porque inclusive gobiernos supuestamente socialistas han reprimido personas con discapacidad, ¿verdad? O niños, ¿verdad? O personas trans, ¿verdad? O sea, es un desafío como sociedad que nosotros tenemos que instalar el tema de debate, y bueno, esto ahora recién comienza. Sí, sobre todo, Roger, asumir y entender que estas problemáticas durante mucho tiempo fueron invisibilizadas. Sí, Porque finalmente eso, en realidad siempre existieron casi, sí, pero no fueron visibilizadas ni por las instituciones del Estado, incluso fueron reprimidas por nuestras sociedades mismas que intentaron ocultar este tipo de problemáticas, sobre todo la que vos citaste, ¿verdad? Sobre los niveles de marginación social que viven o que vivimos en nuestras sociedades, ¿verdad? Y eso no es un elemento nuevo. Entonces, ahora, cuando sale a la emergencia, digamos, ¿verdad? Sale en situaciones en las que le podemos poner palabras, la gente puede ver, sentir, entender. A muchos nos toca ya muchas de estas situaciones. Es muy difícil callar, ¿verdad? Y ahí me parece que la propuesta del destape, de Fe y Alegría, claro. y de nosotros como militantes es plantearnos la organización como, Sí. como una de las medidas, y en mi opinión como una de las medidas fundamentales para salir adelante ante estas realidades, ¿verdad? O sea, me parece que es
temas o situaciones que desde ahí se puede afrontar, ¿verdad? Desde una lucha, de un encuentro entre todos, entre todas de quienes viven en esta situación, desde un diálogo como igual y generar propuestas desde esos colectivos, ¿verdad? Finalmente eso es lo que va a determinar si se puede mejorar o no la situación, porque el Estado, todos sabemos, que no te regala derechos, digamos. Históricamente los derechos se tuvieron que conquistar y para la conquista de los derechos se tuvo que pelear, ¿verdad? Por esos derechos. Entonces me parece que es una cuestión así como fundamental hacer el llamado a la organización, a la movilización en estos momentos, ¿verdad? Sí. De hecho que sí. Sí, de hecho es que lo veníamos viendo, ¿verdad? Del tema de que la unidad es el camino para poder acceder a esos derechos. Básicamente, como estamos en tema de violencia, también se da hacia los grupos campesinos y por sobre todo indígenas, ¿verdad? Esa discriminación por sobre todo a poblaciones indígenas en la ciudad, ¿verdad? Que bien sabemos que hay como una historia de expulsión desde el campo hacia la ciudad de esos sectores y que vienen hacia las zonas urbanas y son discriminadas por la población, y no solo por la población, sino que hay como todo un mecanismo para que el Estado y la prensa también juega un papel fundamental en eso, de discriminar y violentar a estos sectores. Sí, hay un filósofo muy interesante que propongo para investigar, es Enrique Dussel, que toca este tema de la cuestión de la mujer en América Latina. De hecho, hay un libro que se llama Mujer Latinoamericana. Y bueno, Enrique Dussel, el filósofo autor del libro original Filosofía Ética Latinoamericana, cuyo tercer volumen, de la erótica a la pedagógica, acaba de presentar al público recientemente. Este libro, ¿verdad? Le interesa lo que un grupo de pensadores latinoamericanos denomina la filosofía de la liberación, que no sería más que un pensar filosófico que se articula con la praxis y la lucha de las clases oprimidas de nuestro pueblo periférico. O sea, esta relación amo-esclavo que hablaba Hegel, del dominador-dominado, de lo que Marx llamaba patrón obrero, opresor oprimido, que decía Paulo Freire, es esa misma relación de dominación en la que nosotros denunciamos con esto, ¿verdad? Estos grupos minoritarios de la sociedad reclaman un relacionamiento igualitario, no sé si igualitario, pero por lo menos humano, ¿verdad? O sea, que te traten como ser humano, por lo menos, porque decía, ¿qué es lo que trabajan en Panambi, en la parte psicológica? Autoestima. Y sí. lo que decía un autor, José Sousa Sila, decía, autoestima, pero ni hablar de autoestima. No tiene autoestima, ¿verdad? Este pueblo, o sea, autoestima baja. ¿Qué autoestima baja? No tiene autoestima, ¿verdad? O sea, hay que trabajar desde el vamos. Yo soy persona, yo me amo, o sea, yo vivo acá, o sea, reconocer primero que yo existo, ¿verdad? Y después decir yo tengo derechos, o sea, la persona, muchos de ellos no saben, no saben, o sea, vos le mirás a una persona adulta mayor del bañado, ¿verdad? Vivió toda su vida sin saber que tenía dignidad. Vos le mirás a los ojos y dices, vive nomás, pero vos le mirás a los ojos, mirás sus pies, ¿verdad? Mirás su vida y decís, esta persona nunca supo que tenía dignidad. Yo creo que pasa por ahí la autoestima, ¿no? Sí. Compas, me están enviando una invitación las compañeras también de la articulación. Es para un taller del miércoles 19 al viernes 21 de septiembre en el Instituto de Trabajo Social. Es un ciclo de formación impulsado por Base IS, Base Investigaciones Sociales, Instituto de Trabajo Social, con el apoyo también del Frente Estudiantil por la Educación. Se puede inscribir en... ya que les veo dónde. Bueno, en la página de Baseis, ahí está la convocatoria, es sobre feminismo en América Latina. Un amplio tema, ¿verdad? A ser discutido sobre líneas marxistas, sobre feminismo. Bueno, abierto para todos, pero está un poco limitado también, ¿verdad? O sea, que las personas interesadas, los que nos escuchan,
Las que nos escuchan pueden anotarse y vean en la página de Baseis. Ahí va a haber un ciclo de feminismos en América Latina. Exactamente. Bueno, ya que estamos en el momento de varios del programa, ¿verdad? Yo quiero aprovechar que estamos al aire y mandar saludos a mi hermano Bruno. Hoy está de cumpleaños. Acá Juanpi le conoce, creo que Lizzy también le conoce. Compañero importante, él trabajó con nosotros en Calle Escuela, con niños y adolescentes. Fue niño adolescente trabajador organizado. Es el mayor de nuestra familia, así que para nosotros por lo menos va a ser importante saludarle a Bruno, aprovechando un poco que estamos justo hoy el día de su cumpleaños al aire, y seguramente Bruno va a anunciar en sus redes sociales la importante fiesta que se va a desarrollar hoy. Así que Bruno, un abrazo de parte de tu hermano será ya uta cotidiana la tallarín la y ya misma ñande de Copujaré. Quería, aprovechando, decir, hoy RTV, me parece que no es un tema menor porque para lo que vamos a contar después, digamos para el próximo martes, es un eje que tendríamos que analizar. Ya le cuento a la audiencia que vamos a tener el próximo martes, por eso, digamos, quiero comentar. RTV, Medio Alternativo de Comunicación, sacó hoy un flyer con la pregunta: ¿quiénes son los propietarios de nuestros medios de comunicación en Paraguay? Hizo una pregunta y desglosó. Te quiero citar así, dice: Cartes, Grupo Cartes, Diario ADN, Diario La Nación, Diario Crónica, Diario Popular, 970 AM, Monte Carlos FM, Hoy Digital, Radio Láser, HEI Radio, HEI TV, BIM, Tropicalia, Red Paraguaya de Comunicaciones, Canal 13 Inaugural, Estación 40, Unicanal y GEM. Solamente, todo eso que cité es solamente del Grupo Cartes. Del Grupo Viersi, Diario Última Hora, Diario Extra, Telefuturo, La Tele, Red Guaraní, Canal Noticias Paraguay, Monumental AM, Urbana FM, Estación 40, Radio Palma, Radio Virtual FM, Paraguay.com. Todo eso que cité recién es del Grupo Viersi. Del Grupo Sucolillo, Diario ABC, ABC Color, ABC TV, ABC Cardinal, ABC Digital, Canal Pro. Eso es el Grupo Sucolillo. Y González, que es mexicano, entiendo, ¿verdad? SNT Cerro Corá, Paravisión, CN9, Paraná TV, Sur TV, Radio PQR. Estos son los cuatro consorcios gigantescos de nuestro país que manejan los medios de comunicación y tienen el tremendo poder de influenciar en los medios, en la opinión pública, en lo que hoy llamamos la opinión pública, ¿verdad? Porque es tan difuso y tan diverso muchas veces hablar de pueblo, de opinión pública, de la gente, ¿verdad? Porque muchos ya usan esa etiqueta y RTV nos colocaba un poco esto como para considerarlo, ¿verdad? ¿Y por qué decía esto es importante para el siguiente programa de El Destape el próximo martes y de Ñengatú? Porque estábamos hablando, queremos hacer un análisis con referentes sobre lo que está sucediendo en América Latina. Nosotros en este programa, El Destape y Ñengatú, de forma conjunta venimos analizando y conversando con invitados de tallísima, ¿verdad? O sea, vino Mariel Palau, vino Julio Venegas, vino Mariene Rodríguez, vino Ernesto Benítez, y conversamos sobre la realidad de Paraguay en base a la pregunta ¿qué nos espera con el gobierno de Mario Abdo? Y Roger nos colocaba antes de entrar en ese programa el desafío de continuar ese análisis y desafiarnos con mirar un poco la realidad latinoamericana, ¿verdad? Algo que no es tan sencillo pero que es demasiado urgente. Hoy en Argentina, de hace 3 a 4 días más o menos, iniciaron un saqueo. Ayer ustedes en el programa le hacían una entrevista a, ¿cómo te llamaba tu compañero de Buenos Aires? Tiene el nombre del presidente de Estados Unidos, Donald, ¿verdad? De Smasher, un apellido medio... Donald nomás le vamos a... Donald nomás le vamos a decir, ¿verdad? Y Donald nos contaba un poco que la situación en Argentina es difícil, ¿verdad? Iniciaron los saqueos de supermercados y eso. Por un lado, en Venezuela continúa la crisis económica, ¿verdad? Una guerra económica, le llaman los venezolanos y las venezolanas. Hay situaciones que hay que atender. En Brasil está toda la situación de Lula,
que está preso, que le están inhabilitando para ser candidato, cuando todos sabemos que si él es candidato gana la presidencia en las elecciones de octubre. Y digamos, hay otras situaciones en América Latina que es necesario mirar, y entonces por eso colocaba ese dato, y quizás el próximo martes podemos también hacer ese análisis con el eje de dueños de medios de comunicación. Así Qué es. interesante. Mira, yo por último nomás quiero decir, hoy es el 4, ¿verdad? Hoy es el 4. El 14, viernes 14 se sortea la rifa anual de Fe y Alegría. Ah, mira vos. Más que una escuela, costo 10.000 guaraníes, ¿verdad? O sea, el viernes 14 de septiembre, dentro de 10 días se sortea la rifa Fe y Alegría. ¿Cómo le podemos ayudar a la radio? ¿Cómo? Porque nosotros no tenemos auspiciantes, ¿verdad? O sea, este es nuestra, diríamos, nuestra entrada de sostenimiento de todo el proyecto Fe y Alegría, que es un proyecto alternativo, ¿verdad? Vos estabas leyendo justamente estos medios hegemónicos, ¿verdad? Y bueno, el contrapoder, la versión diferente que se instala en la sociedad desde Fe y Alegría. Entonces, para ayudar a este proyecto, por favor, y no solamente a la radio, sino a todo el proyecto de escuelas de Fe y Alegría, todo porque es más que una escuela, dice, Sí. se sortea este 14 de septiembre, costo 10.000 guaraníes, y el premio número 1 es un auto 0 kilómetros. La A lista las de premios pelotas. tiene Voy a comprar. 20 premios. Tiene Apenas 20 cobra, premios, ¿verdad? 20 premios. Apenas ya cobrar, y Ya llegó a ganar. el próximo lunes entonces ya están anotadísimos, ya voy a traer y para los oyentes también que quieran Sí, acá de la para la radio gente en el pueden Facebook acercarse. también. pueden acercarse. Acá está digamos, un volantecito, ¿verdad? De la Pero rifa ese auto está anual. bueno, che. El auto está hermoso, espectacular. Además del auto, ¿qué hay? ¿Qué Y cosa más? además el auto, nadie se pone ahí, no sé, pero 2 pasajes de Punta Cana a Ahí Arife está. con 5 noches de estadía en un hotel. Vamos. Ven que sea así. Ay, gana que sea acompañante. Cambia el auto, cambia el auto. Yo voy a ponerme en tres, campaña para una buscar. moto utilitaria 0 kilómetros. A la pelota. Ese es una moto Sí, tipo cobrador. Eh, Después 4 es un aire split 12 para el BTU. verano, mira. El 5 es bicicleta elíptica fitness. Ah, Después sexto una Bravo, ladera, séptimo una cocina, octavo una TV, noveno una estadía para 2 personas en un hotel en Alta Gracia, 10 es un somier de beca para inglés, después 11, 12 es 2 pasajes ida y vuelta para Buenos Aires, A las pelotas. ¿verdad? 13 una bicicleta Aro, 26, y bueno, después muebles, vale 1.000.000 de guaraníes, una ropería. Qué bueno, che. Todo mi espectacular. fin de mes voy a 30 invitar ahí premios. porque necesito todo lo que hay ahí en la lista. Puede ganar una persona acá- más de uno. Claro que sí, puede llevar todo lo que quiera. Todo mi salario voy a invertir Ahí ahí. está, Rifa Fe y Alegría Yo voy a 2018. hacer una rifa para Dentro de comprar la 10 rifa. días se sortea, así es que más que una escuela, y es la forma para apoyar a Fe y Hasta Alegría. alegría. Muy bien. Pueden acercarse a comprar desde acá de la Claro. radio y también de las escuelas. De la me escuela, imagino. de la Claro. escuela, Bueno. ¿verdad? Inclusive puede hacer un pedido acá y le podemos acercar también. También. Sí. Genial. Ñamoteña de enviapo cuesta de agua, que es todo muy interesante. Sí. Así Exactamente. mismo con Buquilloto, Eh. una hora siempre Eh, decimos, ¿verdad? sí, sí. Entonces, esperamos que los siguientes espacios Sí. también puedan ser ricos. Como hoy, agradecerle a quienes nos siguieron por las redes sociales, a los oyentes, y nos encontramos entre el Destape y Ñangatú juntos el próximo martes nuevamente. Así mismo. Claro, muchísimas gracias. Gracias, compañeros. Nos reencontramos gracias. mañana a las 18 horas. Hasta luego. Justo dentro de una llamada. Yo he visto que estaba en el... ¿Qué calidad será? Está muy lenta.